El evento de hoy es bien interesante, hermanos. Y yo creo que vivimos a la expectativa de un evento similar. Vivimos en un mundo que presiente que algo va a pasar y en ese presentimiento no sabe lo que será ese algo, pero lo presiente. El comentarista Walter Lippmann escribió lo siguiente: se multiplican las señales de que todo se está preparando para un gran acontecimiento de trascendencia mundial y de consecuencias imprevistas. Así es. Fíjense, la segunda venida de Cristo es un evento en dos facetas. Hay uno sorpresivo e inmediato que nadie lo verá, en el cual el Señor se llevará a su iglesia, y hay otro que será visible con grandes señales, que es la segunda venida en gloria. Ahora, entre el arrebatamiento y la segunda venida habrán 7 años de tribulación sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que mañana o dentro de 20, 30, 50 años, yo no lo sé, nadie lo sabe, el Señor podría llevarse a su iglesia repentinamente. Ahora, si el Señor se lleva a su iglesia repentinamente, ¿usted sabe lo que pasaría en la práctica? Bueno, que usted, por ejemplo, si no es cristiano todavía, probablemente vaya en un bus público o en un tren y hay un evangélico predicando allí o dando literatura cristiana y de repente desaparezca esa persona. Dramático, ¿no? Ahora, lo trágico sería si es el chofer el que es cristiano. Imagínese la escena y el espanto de la gente. Bueno, se estrellaría ese bus o ese tren. O en un avión. ¡Ay de los pasajeros si el piloto es cristiano! Ese avión caería de cabeza, me imagino, no se sabe dónde. O quizás esté en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios. Mucha gente se sorprenderá de ver muchos asientos vacíos si el Señor se lleva a su iglesia en un momento como ese. Ahora, lo más dramático será en los cementerios, donde muchas tumbas de cristianos se abrirán. Personas que fueron creyentes, que están ahí sepultadas. El hecho es que todo esto, señores, va a suceder y los incrédulos se quedarán espantados. Aquellos que todavía no han arreglado cuentas con Dios. Algo extraño va a pasar en el mundo inesperadamente. Y entonces el mundo vive a la expectativa de esto. Y de eso vamos a hablar hoy, del arrebatamiento de la iglesia. Quizás alguien aquí nunca ha oído esa palabra, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a la lectura, al texto clásico, clave de toda la Biblia, que habla por excelencia de este evento. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 17. Fíjense lo que Pablo dice allí. Y vamos a estar yendo y viniendo sobre este pasaje. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los cristianos que ya han partido con el Señor de este mundo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, el que muere sin Cristo ya no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no de Pablo, sino del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué gloriosa porción de la palabra de Dios, qué esperanza, qué consuelo. Ok, vamos a ver este día
¿Qué significa eso de que los cristianos seremos arrebatados de este mundo, de esta tierra? Por eso vamos a ver en primer lugar qué es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, para definirlo debemos ver tres términos importantes. El primero de ellos, lógicamente, es la palabra arrebatamiento. El diccionario Larousse define la palabra arrebatar de la siguiente manera: es quitar con violencia algo o cogerlo con precipitación. Así la iglesia será raptada. Repito, dice el Larousse, arrebatar, quitar con violencia algo o cogerlo con precipitación. Ahora, la palabra griega que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4:17 cuando habla de que seremos arrebatados es la palabra griega arpazo. Arpazo. Eso es en griego. Y significa literalmente echar mano a una persona, tomarla con precipitación o arrebatarla por medio de un movimiento repentino. O sea, esa es la idea. Arrebatar es algo que se toma violentamente, alguien que es robado de repente sin darse cuenta. Eso es el arrebatamiento. El segundo término es el uso de la palabra trompeta que utiliza Pablo aquí. En el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan tiene una visión en la que él dice lo siguiente. Apocalipsis 4.1. Me pueden seguir. Apocalipsis 4.1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, subrayen, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué vemos aquí? En este pasaje, Juan es transportado al cielo como una tipología de rapto de la iglesia. De hecho, de ahí en adelante es curioso que la palabra iglesia no se mencione más hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, donde ya está en el cielo. Eso es curioso. Aquí se nos dice que cuando él es arrebatado, Juan, él ve una puerta abierta y oye una voz, pero él aclara, esa voz era como de trompeta. En 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo vuelve y habla de la final trompeta, y allí nos dice, hablando precisamente del rapto de la iglesia, lo siguiente. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio a la luz de las Escrituras? Bueno, un misterio es una verdad que había estado oculta a los profetas del Antiguo Testamento y que se revela en el Nuevo. Ese es un misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio, Pablo, que vas a decir? Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos los creyentes van a morir, pero todos seremos transformados. Ese es un misterio. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que todos tenemos que morir para ser transformados. Sin embargo, dice Pablo, no todos vamos a morir. Cuando el Señor vuelva, habrán cristianos vivos todavía y van a ser transformados, pero no van a morir. Ese es un misterio, dice Pablo. En un momento, sigue diciendo, ¿cómo sucederá esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de algo repentino. A la final, trompeta. Y vuelve otra vez con la trompeta. Porque se tocará la trompeta, otra vez, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Pregunta, ¿qué es esa trompeta? Bueno, hace un momento yo les hablaba de trompeta, pero Pablo destaca a la final, no a la primera. ¿Por qué dice a la final trompeta?
Los judíos tocaban 2 trompetas según el libro de Números, capítulo 10. Una de esas trompetas era como un aviso para convocar a la asamblea, a la congregación. Y la otra trompeta que se tocaba era de marcha, la final, para hacer mover los campamentos. Los romanos tocaban 3 trompetas. Y resulta que Pablo usa mucho el lenguaje militar en la Biblia. Por ejemplo, a Timoteo le habla de lo que es un soldado de Jesucristo, etc. En el caso de los romanos, la primera trompeta era para que los soldados juntaran las armas y se pusieran la armadura. Ahí sonaban una trompeta. La segunda trompeta era para que los soldados se alinearan y se formaran. Y la final trompeta era la de vámonos para la guerra, marcha. Bueno, dice Pablo, se tocará la trompeta, pero aclara la final trompeta. Y en esa nos iremos de aquí también. Nos iremos de aquí. De manera que hasta ahora hemos visto 2 términos ya. Arrebatar, que es tomar con precipitación. Seremos recogidos como un batallón de soldados de Jesucristo y nos darán una orden de marcha. Sube acá. Así como se la dio el Señor a Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Sube acá. Ahora, nos falta una tercera idea. Y está en 1 Corintios 15:52 también. Pregunta, ¿cómo será el arrebatamiento? Bueno, Pablo dice allí, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es interesante que la palabra momento en griego es átomo. Átomo. ¿Y qué es el átomo? Bueno, el átomo es la partícula más pequeña, visible e indivisible que existe. En otras palabras, dice Pablo, en un átomo de tiempo seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un pestañear. Si usted quiere saber cuánto durará el rapto, pestañe. Eso durará el rapto. No será algo en cámara lenta, que uno se irá despidiendo. No. Será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un átomo de tiempo. Con un movimiento repentino, seremos llevados de la tierra, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Enoc? En Génesis 5:24, que desapareció, dice el texto, porque Dios se lo llevó en vida a Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese caso de Enoc, al igual que el caso de Elías también, que Dios lo arrebató, recuerden, en un torbellino y se lo llevó repentinamente al cielo sin ver muerte ante los ojos de Eliseo, espantado. El caso de Enoc y el caso de Elías, yo los veo como precedentes bíblicos que ilustran perfectamente lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Ok, hemos visto entonces esas 3 cualidades: final trompeta, arrebatamiento, recogimiento, orden de marcha, y será algo instantáneo y repentino según la palabra de Dios. Veamos ahora en segundo lugar, ¿qué pasará con los que sean arrebatados? ¿Qué pasará con los que sean arrebatados? Esto es maravilloso, hermanos, estudiar esta parte. Van a pasar 4 cosas muy hermosas. La primera es que seremos sacados de este mundo. Eso es lo primero. ¿Qué pasará con aquellos que sean arrebatados? Número 1, seremos sacados de este mundo. Había un himno que se cantaba hace muchos años en las iglesias que decía: del mundo salir, oh qué gozo sería, sin lágrimas, muertes, temor y agonía. Aleluya, Cristo viene, decía este himno. Y la esperanza del himno era: oh qué gozo sería salir del mundo, oh qué gozo sería del mundo salir. Aunque yo sé que muchos que no están por salir de este mundo porque están muy cómodos aquí abajo, tristemente, pero el cristiano fiel es alguien que añora salir de este mundo. Y lo raro es, por extraño que parezca, hermanos y amigos, es que el impío quiere salir de este mundo también, pero de otra manera.
Muchos miran al cristiano como un ser evasivo, escapista, por querer salir del mundo. Y bueno, si se quiere, lo somos entonces, porque Pablo mismo dijo en Filipenses capítulo 1, yo estoy loco por partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Del mundo salir, oh, qué gozo sería, dice el himno. Pero muchos allá afuera cantan cosas que ni sus corazones la creen. En algunos círculos carismáticos, recuerdo, cantaban una canción que se hizo muy popular hace años, que decía, siempre, siempre es hermoso vivir. Y se agarraban de las manos, siempre, siempre es hermoso vivir. Sí, ellos creen que es hermoso, pero según las estadísticas, en Estados Unidos cada 20 segundos se suicida un hombre. Yo no sé por qué creen que es tan hermoso vivir, porque ellos mismos no lo creen. O sea, ellos se matan cada 20 segundos y cantan, siempre, siempre es hermoso vivir. Parece entonces que no es tan hermoso vivir, ¿verdad? La primera bendición de rapto entonces es que seremos sacados del mundo, de este mundo caído, corrupto y pecador. Decía Agustín de Hipona, que hablen los que te amaron, oh mundo, que digan si tuvieron en su vida goce sin dolor, paz sin discordia, descanso sin miedo, salud sin flaqueza, luz sin sombra, risa sin lágrimas. Que lo digan. Lloramos al nacer, decía Shakespeare, por tener que entrar a este escenario de locos. Por eso es que lloran los niños cuando nacen, decía él. O sea, lloramos al nacer por tener que entrar a este escenario de locos que es el mundo caído y maldito por causa del pecado. Sin embargo, la gente ama muchísimo este mundo, se apega a este mundo, pero Dios nos enseña otra cosa con respecto al mundo. Este mundo es perverso desde que el pecado entró en el mundo, dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un mundo caído, según la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos que estamos locos por salir del mundo y que no amamos al mundo, que no nos acusen de no amar las flores, por ejemplo, ni el mar, ni los atardeceres, ni el azul del cielo. Me refiero a los vicios, hermanos y amigos. Me refiero a la iniquidad, a la hipocresía, a la mentira, al pecado, la drogadicción, el alcoholismo, la perversión del mundo. De la injusticia, el desasosiego, la tristeza, el engaño, la rapiña que hay en el hombre, en el ser humano. A eso es que me refiero. Yo no hablo de los paisajes y la belleza geográfica del mundo. El mundo tiene lugares que son paradisíacos. Cuando hablamos del mundo, nos referimos al sistema corrupto que impera. Y la Biblia lo presenta de esa manera. Por eso dice, fíjense, 1 de Juan 5:19, y ahí está en pantalla, dice Juan, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. No hay alternativa. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso decimos que estamos locos por partir, como dijo Pablo, locos por partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como veremos más adelante. Así que, primera cosa, en el arrebatamiento, bueno, sacados del mundo. ¡Qué bendición! Segunda bendición del arrebatamiento. Este cuerpo será transformado. Este cuerpo será, o sea, nuestro cuerpo, los cristianos, seremos transformados en el arrebatamiento. ¿Cómo yo lo sé? 1 Tesalónica 4:17 de nuevo, lo que nosotros vimos. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, yo no puedo estar en este cuerpo siempre con el Señor envejeciendo. Por supuesto que no. Por eso el cuerpo será transformado. ¿Qué dice 1 Corintios 15:52, donde leíamos más temprano? Dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Y en el verso 53, dice Pablo, fíjense el énfasis, porque es necesario
no bueno, no, necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, dice aquí. Tiene que ser así. Este cuerpo no puede, en la condición en que está, pasar a la eternidad. No. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice Pablo, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y noten ahora, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué bendición! Miren, hermanos, el cuerpo se fatiga, se cansa, se envejece, porque este cuerpo es corruptible. Por más que lo peinen, por más que lo vistan, que lo pinten, que le hagan cirugía, el cuerpo se gasta y envejece como quiera. Y algún día ese cuerpo será banquete de gusanos, porque es una ley de la vida por causa del pecado, hermanos y amigos. Pero dice la Escritura, gloria a Dios, que nosotros, los creyentes en Cristo, seremos transformados para siempre en un instante. Seremos transformados. Inmediatamente seamos arrebatados. Inmediatamente los muertos en Cristo se levanten de sus tumbas primero. Todos seremos transformados. Muramos o quedemos vivos cuando el Señor venga, como quiera, seremos transformados. Por eso es una bendición el rapto también. El espejo ya no se burlará de nosotros. El espejo se burla. Es increíble el culto al cuerpo que existe hoy. Estaba pensando en eso. Tanto hombres como mujeres. O sea, el culto al cuerpo es una insensatez. Dice la Biblia que el hombre como la hierba son sus días. Piensen esto. Como la flor del campo que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos y se marchita. Eso es lo que enseña la Escritura, la transitoriedad de la vida, del cuerpo. Lo veremos envejecer, enfermarse, cansarse, fatigarse. Hermanos y amigos, cargamos un cuerpo que se daña. Esa es la cruda y triste realidad. Por eso, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y dice Santiago 4 que la vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo. La vida es corta, ¿eh? Aunque usted dure 100 años. El que tiene 80 años se dará cuenta que la vida no era tan larga como parecía. Escuchamos viejos decir, parece que fue ayer. Es que la vida es como neblina, mi amigo, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estoy diciendo con esto que es malo y que es una pérdida de tiempo ahora hacer ejercicios. Por supuesto que no es eso lo que estoy diciendo. Había un letrero que yo no creo que en un gimnasio vayan a poner un letrero como ese. Pero el letrero decía, aliméntese bien, haga ejercicio y muérase de todas maneras. O sea, como quiera te vas a morir. Ahora bien, el cuerpo del creyente será transformado y recibirá una gloria tan grande, mis hermanos, que muchos profetas del Antiguo Testamento compararon esa transformación con cosas muy sublimes. Por ejemplo, el profeta Isaías comparó el cuerpo de la resurrección nuestra con el rocío de las hortalizas. Isaías 26:19. El profeta Daniel lo comparó al resplandor del firmamento y con las estrellas que resplandecen a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:43 dijo que nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre. Pablo dijo que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo en Filipenses 3:21, donde leímos hace un rato. Y miren, si allí se compara el cuerpo que tendremos nosotros en la resurrección al cuerpo de la gloria de Cristo, eso es mucho decir. El cuerpo de la gloria de Cristo era tan grande,
que Juan dice en Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dice que su rostro brillaba como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y recuerden que Pablo duró 3 días ciego cuando vio a Cristo, porque era una gloria demasiado grande. El cuerpo nuestro, hermanos, al ser resucitado será semejante al de Cristo, porque seremos transformados, como dice 1 Corintios 15. Hubo una mujer muy famosa en la historia del cine, y ustedes han oído de ella. Siempre me gusta utilizar a esta mujer como ejemplo, porque me gusta ser realista cuando expongo la palabra. Esa mujer muy famosa en la historia del cine, llamada Marilyn Monroe, tenía las 3 cosas que muchas mujeres ansiarían tener: belleza, fama y dinero. Marilyn Monroe, oigan esto, tuvo una muerte trágica. Un periodista argentino del famoso diario El Clarín publicó un artículo al que tituló El brillo de una estrella fugaz. El brillo de una estrella fugaz. Ese fue su titular. Pero vamos a Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, para que veamos cuál será el brillo de nosotros. Y saben lo trágico, hermanos, de paso, el caso de Marilyn Monroe, que ella había oído el evangelio en una campaña evangelística en el Madison Square Garden de Nueva York y no recibió al Señor. Ella pudo haber recibido un cuerpo glorioso, pero perdió toda su belleza para siempre en su tumba, donde solamente quedan quizás las cenizas. Daniel 12, 2 y 3. ¿Cómo será en cambio el cuerpo nuestro en la resurrección? Dice Daniel allí, 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si usted no cree en el infierno, óigame bien, el infierno existe. Aquí se le llama vergüenza y confusión perpetua. Dice, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas, pero no fugaz, sino a perpetua eternidad. Ahí está. Qué glorioso. No es el brillo de una estrella fugaz, es un brillo a perpetua eternidad, mis hermanos, en aquellos que seremos levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Así es como la Biblia describe la resurrección de los justos, como el rocío de las hortalizas, como el resplandor del firmamento, como el sol en el reino de su Padre y como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué maravilla! Miren, hermanos, siéndole franco, yo no me imagino lo que eso significa realmente, pero debe ser algo demasiado, demasiado grande y sublime. Yo no entiendo de verdad del todo lo que es tener un cuerpo glorificado. Es algo que ninguno de nosotros todavía conoce, pero créanme, debe ser algo demasiado glorioso, demasiado majestuoso. La tercera bendición grande que recibiremos en el arrebatamiento es algo que Pablo nos dijo al principio. Dice que estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, seremos arrebatados, Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay un himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo he de ver a mi Jesús. Ninguno de nosotros, tenemos idea de lo que significa ver a Jesús en plena gloria. Aunque hay muchos por ahí que dicen que lo han visto. Eso es un relajo, hermanos. Nunca hemos visto a Jesús. Y verlo en plena gloria es algo que no nos podemos imaginar. Dice Pedro que nosotros le amamos sin haberle visto.
Pero yo sí sé que por fe veremos al Señor cara a cara, hermanos. Y lo creo porque la Biblia lo promete, y lo veremos, y será algo tan grande que aún no comprendemos del todo. El apóstol Pedro, ¿recuerdan ustedes a Pedro en aquella experiencia grande cuando fue testigo de la transfiguración y vio a Cristo glorificado? Dice la Biblia que se volvió loco, Pedro, se volvió como loco y no sabía lo que decía. Cuando vio a Cristo transfigurado, vio a Moisés y vio a Elías y a Jesús en el medio. Se espantó. O sea, el ver a Cristo con tanta gloria lo espantó de una manera terrible. Y le dijo, Señor, mira, vamos a quedarnos aquí, no bajemos del monte, porque estaba pasmado con la magnificencia y la gloria de Cristo. Y comenzó a hablar de enramada. Vamos a hacer 3 enramadas. Aquí una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice Lucas, no sabiendo lo que decía. Hermano, eso es terrible. Eso espanta. Así veremos al Señor siempre. Por fin veremos al Señor que nunca hemos visto ni le conocemos. No tenemos ni una milésima idea de cómo es Cristo glorificado, pero le veremos tal y como Él es, dice 1 de Juan 3:2. Dice, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Mis hermanos, esa será una de las grandes bendiciones del rapto. Dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! De hecho, ese fue el consuelo que Jesús le dio a sus turbados discípulos cuando estaban allí en el aposento alto, y también les habló de rapto cuando dice lo siguiente. Vean Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ya se fue, ascendió a los cielos, y os prepararé lugar, ya lo preparó, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo. ¿Saben para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dice Cristo aquí? Vendré otra vez. Aunque el mundo no lo crea, yo volveré otra vez, se los prometo, y los tomaré a todos para mí mismo, dice aquí. Os tomaré a mí mismo, o sea, me los llevaré, los arrebataré al cielo, al lugar de mi morada. Así estaremos siempre con el Señor, dice Pablo. Miren, ver a Cristo debe ser algo demasiado grande, hermano. Yo no puedo salir del asombro. Dice Juan, y se regocijará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hoy nos lo quita mucha gente el gozo, pero en aquel día nadie quitará vuestro gozo, dice Jesús. Y quiero terminar con la cuarta bendición de rapto para cerrar. La cuarta bendición de rapto, ¿saben cuál es? Que habrá una gran victoria. Habrá una gran victoria. ¿Dónde yo lo veo? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, el texto clave que habla del arrebatamiento. Vean verso 17. Dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice Pablo que recibiremos al Señor en el aire. ¿Y qué tiene que ver eso con que habrá una gran victoria? ¿Qué tiene que ver con el hecho de que vamos a recibir al Señor en el aire y que eso esté vinculado a victoria? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, para el mundo la iglesia es una cosa despreciable. El mejor objeto para hacer una burla es un creyente en Cristo. Para los incrédulos es un tema interesante para rebajarlo. Decía Pablo, nosotros hemos venido a ser como un circo. Somos como los payasos del mundo. Somos escoria para este mundo incrédulo. Pero gracias a Dios, qué bueno que Él escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero la mayoría del mundo ve la iglesia como algo despreciable, como poca cosa. Ahora lo ven como poca cosa.
En 2 de Corintios 2:16 dice Pablo que nosotros olemos a muerte para el mundo, pero para Dios somos olor de vida para vida. Para el mundo, olor de muerte para muerte. Ellos son los que pierden. Pero para Dios, somos olor de vida para vida, hermanos. Olor grato para Dios. Eso es la iglesia. Eso es su pueblo para Él. Y cuando Él describe la iglesia, dice que ella es como una perla preciosa. Una perla que valía tanto que Jesucristo vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Simbólicamente, se despojó de su gloria, del cielo, de su cuerpo glorificado, y vino como hombre al nacer, y lloró y sufrió sed, y fue clavado y masacrado en la cruz, porque Él quería comprar esa perla, que éramos nosotros, su iglesia. Fíjense cuánto vale la iglesia para Dios, esos menospreciados, los convertidos, vale demasiado. Ahora, ¿dónde está la gran victoria en el aire? Hermanos, si dice aquí que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, eso tiene un significado muy profundo. Pregunta, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Eso dice Efesios 2:2. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. O sea, él tiene potestad sobre el aire. Pero resulta que Cristo va a tomar a su iglesia y se la va a presentar en el aire. En el mismo aire, allá. Y va a decir algo como esto. Míralo aquí, mi trofeo. Los compré a precio de sangre. Por encima de tus huestes demoníacas, por encima del pecado, por encima del mundo, por encima de los incrédulos, a pesar de ellos mismos que eran imperfectos, pero redimidos por mi sangre, llevará un trofeo al Señor y lo va a exhibir en el aire, el trofeo de la victoria del Señor, su iglesia que Él compró a precio de sangre. Sí, con todos sus defectos, con todas nuestras faltas, con todas las cosas que el mundo nos puede echar en cara. Óyeme bien, ellos, la iglesia, nosotros somos el trofeo. Ese trofeo, dice Cristo, que yo compré con mi sangre y los amo y los amaré hasta el fin, porque con amor eterno te he amado. Y Dios se lo va a encarar, a enrostrar al diablo en el mismo aire donde Él tiene potestad. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Y no importa lo que el mundo diga de nosotros, hermanos, Dios dijo ya que somos hechura suya, que somos un pueblo adquirido por Él porque nos compró con sangre. Él es nuestro dueño. Él nos redimió. Él nos compró. Y ese trofeo, incluyendo los que ya partieron, yo me imagino, Spurgeon, Moody, Calvino, Wesley, Guillermo Carey, Juan Hus, Lutero, los mártires de la iglesia, toda esa gente redimida estará en el aire, presentada por Jesucristo como su trofeo, exhibida a todas las potestades demoníacas cuando el Señor se lleve a su iglesia. En el aire, dice la Biblia, recibiremos al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Una perla que Dios levantará en el aire como algo muy valioso para Él. Gente, como dice el autor de los Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Óigame, el mundo le quedaba chiquita a esta gente. El mundo no merecía que hombres como Whitefield nacieran en esta tierra. No por ellos en sí mismos, no, sino por la gran obra que Dios hizo en ellos. Gente de los cuales, dice el autor de los Hebreos, el mundo no era digno. Elías, Juan el Bautista, esos grandes profetas que murieron martirizados, el mundo no era digno de esa gente. Eso lo dice la Biblia. Por eso ese pueblo redimido será victorioso en el aire. Y todas estas cosas sucederán, dice la Biblia, a la final trompeta, mis hermanos. A la final trompeta. ¿Y cuándo sucederá este acontecimiento? Nadie sabe la fecha. Dice que será como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5, porque vosotros sabéis perfectamente, dice Pablo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad. Fíjese, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Este mundo se va a espantar. Este mundo no tiene futuro, mi amigo. Este mundo se dirige hacia su destrucción final.
pero nadie sabe la hora, ni el día, ni la fecha. Como veíamos la semana pasada, hay muchos charlatanes que se han atrevido a poner fecha, pero mentira, nadie lo sabe, porque Cristo prohibió que lo supieran. Yo no sé cómo es que esos farsantes saben fecha y la gente les cree. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué le dijo Jesús? No les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nadie sabe la fecha de este evento. Nadie sabe cuándo Cristo vendrá. Nadie sabe la fecha de su venida. Me seréis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestro oficio, hermanos? Nuestro oficio, nuestra parte no es ser adivino ni poner fechas, sino predicar a Cristo crucificado para que las almas se salven. Punto. No es más de ahí. Ustedes no se preocupen por fecha, dice Cristo. Eso le toca al Padre exclusivamente. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Mi amigo, una pregunta para ti. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Piensa en esto. ¿Ya arreglaste tus cuentas con Dios? ¿Ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Porque, mi amigo, si eso no es una realidad en tu vida, si Jesús viniera hoy a llevarse a su iglesia, lamentablemente tú quedarías espantado y quedarías para el juicio de la gran tribulación, que ese es otro tema. Así es que, mis amados hermanos, como termina Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, yo termino. Por lo cual, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza, hermanos. No dejemos que nadie arrebate nuestro gozo.